Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta primera reunión de la Vicepresidencia de Asuntos Financieros y Mercado Cambiario. Es para mí un honor compartir la mesa día de hoy con distinguidos expertos del sistema financiero. Y bueno, antes de comenzar la sesión, bueno, cedo la palabra al capitán Héctor para que nos diga unas palabras, por favor, Héctor. Muchas gracias. Pues muy agradecidos porque estén aquí con nosotros, sobre todo expertos en la materia. Y quiero puntualizar sobre todo en unos temas tan importantes para el crecimiento de un país. Ahorita platicábamos, Felipe y yo, con ustedes sobre por qué se daban los incrementos de las tasas de préstamos, por qué la inflación persiste, por qué el préstamo es tan caro y hablábamos de los riesgos de cobertura, del costo del dinero en México y que eso no es competitivo a nivel global. Y precisamente en ese mismo tenor tenemos aquí a los expertos que nos van a explicar de una manera más sencilla qué podemos ir haciendo para dinamizar la economía en el país y sobre todo qué podemos para irnos blindando y que esto vaya creciendo y que nos lo van a explicar en un idioma más coloquial o más fácil de entender con expertos. Y que esto es sumamente necesario conocer y hablar el mismo lenguaje de las finanzas en el país para que nosotros podamos potencializar a nuestros afiliados, a nuestras empresas y como bien lo decía Felipe, romper ese paradigma en México de cómo podemos ir avanzando, aunque tengamos los riesgos de préstamos o coberturas, cómo poder lograr blindarnos en nuestras empresas. Pues sin más, los dejo en manos de los expertos. Muchas gracias por estar aquí y muy seguro de que estos temas van a ir creciendo y van a ser un gran soporte para nuestro sector como aliado estratégico de la Confederación. Bienvenidos. Muchas gracias a todos y los dejo aquí con nuestros expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Bueno, antes de comenzar, nada más quiero comentarles brevemente que, bueno, que esta primera sesión de esta vicepresidencia tiene un significado muy especial porque a partir de este momento buscaremos como vicepresidencia fortalecer y desarrollar un diagnóstico claro y estratégico que nos permita identificar oportunidades y retos para las empresas y cámaras empresariales que conforman al sector de comercio, servicios y turismo. Sin duda, la participación de todos ustedes será importante para construir estrategias y objetivos que nos ayuden a impulsar el desarrollo de nuestras empresas bajo entornos altamente volátiles y muy competitivos. Hoy, antes de sumergirnos en los temas que nos ocupan, me gustaría hacerles algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar con miras a enfrentar los desafíos que nos impone el mundo económico actual. Una de ellas es, ¿estamos realmente aprovechando todo el potencial de nuestras estrategias financieras para fortalecer el crecimiento de las pymes? Si tuviéramos que rediseñar desde cero la estrategia financiera de nuestras empresas para garantizar su crecimiento, ¿en qué áreas priorizaríamos nuestro esfuerzo? Y finalmente, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar los efectos de la incertidumbre económica global en nuestras empresas? Vivimos en tiempos de incertidumbre, donde los desafíos cambian rápidamente. Frente a esto, foros como este son necesarios. No solamente son necesarios, son esenciales. Nos brinda la oportunidad de intercambiar ideas, analizar estrategias y explorar cómo los temas financieros y económicos que abordamos hoy pueden transformar a las pymes y, en última instancia, impulsar el desarrollo de nuestras economías. Para tomar decisiones acertadas en un entorno tan volátil, necesitamos contar con información confiable y precisa. Los datos y el conocimiento que compartimos aquí serán aliados más fuertes para entender
el mercado y reaccionar de manera ágil y efectiva. Al final del día, nuestra misión es clara. Queremos generar un impacto positivo en el crecimiento y sostenibilidad de las pymes, creando un ecosistema financiero sólido que nos permita enfrentar cualquier desafío en el presente. Estoy seguro que juntos podemos lograrlos. Finalmente, quiero destacar que trabajaremos de la mano con ustedes para generar sesiones de trabajo que sean muy productivas y enriquecedoras. Bueno, sin más preámbulo, bueno, quiero presentarles a nuestros expertos del día de hoy. Tendremos dos sesiones bueno, dos ponencias. La primera de ellas será a cargo del maestro Pablo González. Él es subdirector comercial en Grupo Financiero Base. Y bueno, posteriormente estará exponiendo la maestra Rosa Isela Martínez Patrarca, ¿no? Entonces, en primer término, bueno, quiero comentar que el maestro Pablo, él es licenciado en matemáticas con maestría en finanzas por parte del ITAM, empezando su carrera laboral en Banco Interacciones, en la tesorería y después de operador de mercados, pasando a Banorte a través de la fusión de los bancos. Y en 2019 forma parte del Grupo Financiero Base en el área de derivados, donde hasta la fecha lleva este mismo tema y también en la parte del mercado cambiario. ¿Sí? Entonces, bueno, en primera instancia, bueno, cedo la palabra al maestro Pablo para que nos hable de tema de perspectivas económicas y un poco también de estrategias financieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, ¿no? Estamos muy contentos de venir a platicar un poquito, sobre todo de los factores que afectan a las empresas, ¿no? Sobre todo a las pymes, eh, que tienen un riesgo, pues bastante significativo, ¿no? En la parte de las tasas por ejemplo, si tienen parte de importación o exportación, pues también les afecta el tipo de cambio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que estábamos viendo, ¿no? Y qué es lo que afecta tanto al peso o por qué se ve de la fortaleza el año pasado. Y la parte que vemos más, más importante, pues la primera es las tasas, ¿no? Las tasas de interés que tenemos a doble dígito, pues teníamos años que no se veían, ¿no? Desde el 2000 no se veían tasas del 11.25 que alcanzamos la máxima, la TIE pues estuvo cotizando 11.50. Y obviamente, pues esta referencia de esta tasa es con la que se pagan los créditos, ¿no? Entonces, pues casi todos los créditos son TIE más un spread, ¿no? Ese spread que les ponen, pues es un riesgo, ¿no? Que tiene cada empresa. Al ser mayor el spread, pues mayor riesgo tiene, ¿no? Entonces, mucho va correlacionado sobre eso. Entonces, la otra parte, que es la flotante, ¿no? Que es la TIE, pues va dependiendo de la política monetaria que tenemos en el país, ¿no? Y entonces, ¿qué afecta a la política? Pues una, la inflación, ¿no? Que es el mandato de Banxico y de los bancos centrales, ¿no? La Fed, es mantener las tasas de, bueno, la inflación controlada en ciertos rangos, ¿no? Aquí en México es 3 más menos 3, es la banda donde debe de estar la inflación. En Estados Unidos es el 2, ¿no? El 2%. Entonces, al tener inflación, pues tienen que subir las tasas. Y si hay una inflación alta, tienes que mantener las tasas, ¿no? Al tener una tasa alta, ¿qué va a pasar? Va a haber menos gasto, ¿no? Y va a haber una contracción económica. ¿Por qué? Tú como empresa no vas a querer tomar financiamientos altos, ¿no? Si tu tasa de interés de retorno, no vamos a poner una ROE, la tienes por abajo de lo que te va a costar el crédito, pues no tiene caso tomar un crédito, ¿no? Entonces, te va a implicar pues, que te va a llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Tener un rendimiento mayor sobre esa tasa. A mayor tasa, pues tienes que tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que no vas a tomar tanto crédito cuando tienes una tasa de interés de retorno muy pequeña, ¿no? Entonces, eso, pues contrae el gasto. Y sobre todo en las empresas grandes, el impacto también dicen, me contraigo un poquito, crezco menos, no tomo tanta deuda, ¿no? Para no estar pagando tanto. Y esta parte, ¿no? De una tasa de interés tan alta, genera especulación en el mercado. ¿Por qué? El carry trade no es otra cosa más que pedir prestado en un lugar barato. Es decir, por ejemplo, en Japón, las tasas estaban negativas, ¿no? Hasta meses pasados que empezaron a subir la tasa, la subieron 25 y se vio un tipo de cambio volátil, ¿no? Hubo una volatilidad en el mercado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenían muchísimos créditos
que habían pedido en Japón, ¿no? Y estaban invirtiendo en tasas que eran mayores. Entonces, el rendimiento que estabas obteniendo era muy grande. Entonces, podías pedir prestado casi tasas negativas, o a cero, ¿no? No tenía un costo más que las comisiones que pagabas a los bancos y podías invertirlo en otro lado donde generara un rendimiento mucho más grande, ¿no? Entonces, al subir la tasa y al haber obtenido una deuda tan grande en yenes, pues inmediatamente hubo una contracción, inmediatamente regresaron los pagos a los créditos, ¿no? Y entonces se vio un efecto muy fuerte, ¿no? Si lo vieron, se movió casi un peso de volatilidad y las tasas, todo también se afectó. Entonces, esta parte del carry trade se presta. Y por ejemplo, ahorita Estados Unidos tiene la tasa más barata que México, tú puedes pedir prestado de Estados Unidos e invertirla en México, que eso pasa mucho, ¿no? Entonces, si tú traes excedentes en dólares, los puedes invertir en una tasa aquí en México, es decir, haces como una cobertura, es decir, compras esos dólares y los vendes en el mercado, tienes esos pesos, los inviertes, obviamente fijas ya la compra de esos dólares otra vez, ¿no? Para que no pierdas plusvalía en el tipo de cambio. Dejas fijo eso y tú puedes invertir aquí en México a la tasa del 10% ahorita, más o menos que podemos obtener a CETES, y te genera un rendimiento más o menos del 2% en dólares, ¿no? Que tal vez pues una empresa pequeña no va a poder acceder a esos rendimientos en Estados Unidos, pero sí lo puedes hacer aquí en México a través de algo que llaman fondeo sintético, ¿no? Entonces es bastante agradable para empresas que, por ejemplo, traen excedentes en dólares, los exportadores, pues que puedas invertir esos dólares y te genere un rendimiento, ¿no? No tengas el dinero ocioso, ¿no? Lo peor que puedes tener es el dinero ocioso porque si tienes inflación, te está comiendo tu valor adquisitivo de eso, ¿no? Entonces, el carry trade aprovecha mucho de esas cosas, ¿no? Y el financiamiento a veces pides prestados en Estados Unidos, generas aquí en México y puedes regresar los intereses y te queda un rendimiento todavía mayor, ¿no? Eso se puede hacer. ¿Qué otra cosa tuvo la fortaleza del peso? Pues exportaciones récord, ¿no? A pesar del tipo de cambio, ¿no? Que tuvieron una minusvalía el año pasado de un 30%, es decir, vendías la misma cantidad en dólares, pero tu valor adquisitivo perdió un 30%, ¿no? Y esto se debió, pues, a la baja del tipo de cambio tan fuerte que tuvimos, de estar de 20 pesos, llegar a 16 pesos, ¿no? 16.37 que fue el mínimo, pero sí fue un impacto muy grande, casi un 30% en las empresas. ¿Cómo se mitiga esto? Pues coberturas, ¿no? En la parte de los exportadores siempre era el dólar va al alza, ¿no? Siempre decíamos, no, el dólar siempre va al alza. Y los exportadores nunca tomaban coberturas. ¿Por qué? Porque decían, voy a vender más caro en el futuro, ¿no? Se puede pensar que así se comportaba en años pasados, ¿no? Pero este año o estos últimos 2 años fueron atípicos. Fue a la baja, y esa implicación pues tuvo pérdidas grandes, ¿no? El margen operativo de esas empresas pues se vio afectado un 30%, ¿no? Porque fue directo, no fue por tu operación, sino fue por el tipo de cambio, algún factor externo, un riesgo que debieron de haber cubierto, ¿no? En el caso de los importadores, pues casi siempre estaban tomando coberturas, ¿no? Porque a la alza toma un porcentaje de cobertura. Algo importante es siempre tener coberturas, ¿no? Eh, ya sé que si tienes la exposición cambiaria, a lo mejor puedes decir, estoy neteado, pero si traes los flujos desfasados, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor tu cobranza es en 30 días, pero tu pago a proveedores es en 60 días, o viceversa, 60 días te paga el cliente y 30 a los proveedores. Tú traes un desfase y cuando le estás pagando al proveedor, así tengas los dólares en el futuro, tú en ese momento los vas a necesitar comprar, ¿no? Y eso genera pérdidas. Y a veces son pérdidas que son imperceptibles, pueden decir, es que tengo cobertura, ¿no? Estoy vendiendo en dólares y compro en dólares. Pues sí, pero traes un desfase en el tiempo y eso genera pérdidas, ¿no? La otra parte es, pues siempre cubrir algo, ¿no? Yo digo, siempre mitigar el riesgo. En México la cultura no es tan grande, sobre todo en las empresas, de estar cubriendo. En países europeos, las coberturas son el 90% de sus operaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos están enfocados en lo que saben hacer. Si yo produzco un tornillo, yo voy a certificarme en que tenga los menores costos en ese tornillo. Es decir, voy a conseguir mejores proveedores, voy a conseguir mejores clientes a dónde vender, optimizar esos costos. Y no se fijan tanto en la especulación del tipo de cambio, tasas. ¿Por qué? Porque ellos tienen coberturas. ¿Qué dicen? Yo me enfoco en lo que soy bueno y el riesgo de mercado lo mitigo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y queremos optimizar las tesorerías, tenemos que tomar coberturas, ¿no? Eso es algo importante. No las vean las coberturas como, es que
siempre vienen los ejemplos de los derivados. La Comer perdió mucho por eso, sí. Pero ¿qué hizo la Comer? La Comer originalmente había tomado unos calls, ¿no? Esos calls, pagó una prima por esos calls. Había hecho bien porque ellos necesitaban comprar dólares para pagar esa materia prima que estaban comprando, la mercancía que compraban. ¿Qué se le ocurrió al tesorero? Oye, pues si ahorita vendo esas primas, ¿no? Ahora voy a vender puts, ¿no? La parte contraria, voy a vender esos dólares, ¿no? ¿Para qué? Ah, pues es que el dólar está a la baja, no se ha subido y con la prima puedo ganar y recuperar lo que pagué de las opciones. ¿Qué pasó? Se sube el tipo de cambio y te quedas sin cobertura de los calls que habían hecho bien, pero te quedas con los puts que habías vendido y no cubriste nada de eso. Tú no eres una empresa que te dedicaras a eso. Pues se vuelve impagable la deuda, ¿no? Y entonces se hizo una pérdida millonaria con una cosa que sí estaba bien hecha. Para al querer jugarle, pues terminó haciendo una pérdida grandota, ¿no? Y entonces, el ejemplo aquí es, si ustedes utilizan mal las coberturas, van a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre se le va a ganar al mercado. Puede ser que en una te salga bien, pero no se le gana siempre al mercado. Si no, todos seríamos millonarios, ¿no? Yo no estaría aquí, estaría a gusto en un paraíso ahí, a gusto en una hamaca tirado, ¿no? Pero no, no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo les doy de consejo? Tomar coberturas, ¿no? Para todo hay una cobertura. Para tasas hay coberturas. Para inversiones hay coberturas, ¿no? Entonces, el tipo de cambio hay coberturas. Entonces, siempre hay algo. En commodities hay coberturas. Es decir, en algunos específicos de materia primas, por ejemplo, la leche en polvo, el grano, maíz, acero, petróleo, ¿no? En todo hay coberturas, ¿no? Entonces, en la turbocina, ahorita, los aviones, muchos ya de las aerolíneas están tomando coberturas porque eso te permite dar costos fijos, es decir, tienes tus gastos fijos y puedes optimizar en precios para el consumidor final, ¿no? Al final ya sabes cuánto te cuesta y cuánto puedes moverte, ¿no? Entonces, esa es la parte que afecta mucho. Y la otra parte que ayudó, pues, fueron las remesas, ¿no? Tuvimos remesas históricas, ¿no? Que han seguido subiendo año con año. No es un factor que sea por parte del gobierno. Bueno, sí, correlacionado, porque mandas gente al extranjero, que no hay oportunidades en México, pero no es algo que deberías de sentir orgullo, ¿no? Es algo que están generando en otro lado y que están mandando para aquí, ¿no? Entonces, esos factores tuvieron al superpeso, ¿no? Y los efectos que deben de tener en cuenta las pymes o todos, pues son efectos que sí mueven mucho el mercado. ¿Qué es lo que mueve el mercado? Pues la inflación. La inflación te va a mover precios, ¿no? Si tienes inflación, tienes que dar más caro. ¿Qué genera inflación? Pues subir los salarios mínimos sin tener un crecimiento económico, pues eso te está generando una inflación porque no hay un crecimiento sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú subes los salarios es porque hay un crecimiento en tu empresa y está siendo más productiva, ¿no? Pero si no los hay, pues no puedes pues, subirlo así a diestra y siniestra, ¿no? Eso te va a generar costos. ¿Y qué va a pasar? La gente bueno, que el consumidor, el trabajador, va a tener un salario mayor, pero ¿de qué te va a servir si vas a gastar más y el precio del costo va a ser mayor? Al final tu poder adquisitivo va a ser menor, ¿no? No tiene mucho sentido subirlo a diestra y siniestra, ¿no? Y esa parte, pues, afecta mucho la inflación. ¿Qué otros factores afectan? A veces externos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania pegó muchísimo en Europa, con los energéticos, los granos, también en México pegó, ¿no? En la parte de los granos, y hubo una correlación, ¿no? Había ya un incentivo, en Estados Unidos dieron incentivos para lo del COVID, empezaron a gastar muchísimo, y eso generó una alza en la inflación, ¿no? Y entonces, pues empezaron a subir las tasas, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero se subió muchísimo la tasa, ¿no? Y la subieron de que si estaban subiendo de 25, empezaron a subir de 50, ¿no? Y muy seguidas, ¿no? Entonces era cada reunión 50 basis arriba, ¿no? Y entonces, pues empezó a subir más agresivamente las tasas, ¿no? Para controlar una inflación que también subió muy agresivo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica que viene. ¿Qué otro afecta? Pues la política monetaria y eso va muy, muy correlacionado, ¿no? Entonces la correlación entre las tasas, pues va de acuerdo a la inflación. Elecciones. En México ya vimos qué pasó, ¿no? No se esperaba mayoría en el Congreso, se esperaba que hubiera algo mixto, no mayoría absoluta. Hay mayoría absoluta, el mercado lo toma mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedes hacer lo que quieras, no hay un contrapeso. Y diferenciales de tasas. Esto es, pues, ¿qué?
entre mayor tasa tengas tú, mayor atractivo eres para invertir. Aquí en México ahorita, lo vamos a ver más adelante, pues hay una degradación en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque estás gastando más de lo que estás ingresando, ¿no? Y entonces, pues vas a generar un déficit. Y aquí vemos la inflación, lo que les decía. Por ejemplo, vemos esta parte de la curva, esta es la de Estados Unidos, se dio un crecimiento grandote, ¿no? Por el apoyo de incentivos fiscales que dieron por el apoyo COVID, ¿no? Entonces generaron demasiado apoyo, hubo mucho gasto y la inflación se fue a las nubes, ¿no? Aquí en México fue más lenta, ¿no? No hubo tanto incentivo, pero sí subió, ¿no? Por los precios y todo. Hubo una correlación, obviamente al país vecino, pues tenemos mucha comercio con ellos, pues también nos va a impactar, ¿no? Y la siguiente es la de la TIE. Vean también cómo fue subiendo. Subieron muy a la paralelas a la inflación. Esto se dan ciclos económicos siempre, casi siempre son de 4 años, 2 años de subidas y 2 años de bajadas, ¿no? Y hay un periodo pequeño donde hay como una estabilidad, ¿no? Si se fijan, hay siempre la parte de la meseta arriba de la montaña y en el fondo del toque de la TIE, ¿no? ¿Qué esperamos? No esperamos tasas menores al 7%, ¿no? Yo creo que el ciclo económico va a llegar al 7%, 6 máximo, y no va a bajar a los 4 que llegamos a tener en otros años pasados, ¿no? ¿Y esto por qué se debe? Por la baja de calificaciones que tuvimos, ¿no? Ya para poder invertir en México, pues requieres un incentivo que tenga un atractivo de las tasas, ¿no? Por el riesgo país, ¿no? Y entonces eso pues, termina afectando. Y si vemos la de Estados Unidos también se comporta muy parecido a la de México, ¿no? Igual subieron muy agresivamente la tasa, ¿no? Niveles de 5% que no se veían pues, en años, 20 años, y llegamos a esos niveles, se mantiene un periodo alto la tasa para controlar la inflación porque no cedía, ¿no? Y eso pues se debe pues a muchos factores, ¿no? Lo que les comentaba. Y la parte que tuvieron que empezar a bajar las tasas es porque se empezó a contraer el crecimiento económico, ¿no? El factor más viable que ve la Fed para bajar las tasas es lo del el desempleo, ¿no? Y el empleo. Cuando el empleo empieza a empeorar, es síndrome de un decrecimiento económico fuerte, ¿no? Y que ya es como el último factor. El primero que se afecta, pues, es el inmobiliario, ¿no? Cuando subes las tasas, nadie quiere tomar hipotecarios, ¿no? Entonces se empieza a contraer ese, no lo toman tanto en cuenta porque es algo que quieren hacer. El gasto y el consumo también lo quieren reducir, se empieza a ver y empieza a reducirse, ¿no? Pero el último que se afecta, pues es todo el empleo, ¿no? Y ese es el dato con lo que más se basan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la baja que hicieron de 50 sorprendieron, pero porque se había desacelerado muchísimo, ¿no? El factor del empleo pegó muy duro, se generaron menos empleos de lo que estaban esperando y eso hace que inmediatamente, pues entonces bajes la tasa. Ahorita, ¿qué pasó? Se empezó a mejorar un poquito el factor del empleo y se está previendo que bajen más paulatinamente las tasas, ¿no? Ya no se están previendo bajas de 50, sino de 25 y 25, ¿no? Cuando se estaba previendo 75 todavía de descuento para este año. Este es el tipo de cambio, ¿no? Hay factores que hubo, pues algo muy, que no se da continuamente, ¿no? Lo de la pandemia, pero sí hay picos y sobre todo los picos se dan en elecciones, ¿no? O cuando hay incertidumbre, ahorita por ejemplo que hay incertidumbre en México, las condiciones para inversión no están del todo claras, ¿no? Sobre todo por la reforma judicial y vienen otras reformas energéticas y eso pues va a traer ahí implicaciones económicas, ¿no? Entonces, pues hay una incertidumbre. ¿Qué pasa? Pues todos tienden a refugiarse en países triple A, ¿no? No en países emergentes como México. Entonces, al ser México una moneda tan líquida, no es la quinta más líquida de América, pues entonces le impactas muy duro, ¿no? O sea, un movimiento, una noticia, pues te puede afectar en contra. Así como bajó, ¿no? Que tuvimos mínimos, pues también te puede acelerar, ¿no? El impacto. Y este es lo que se ha comportado el último año, ¿no? Empezó el alza. ¿Qué pasó? Lo que les decía en junio, mayoría del Congreso, hay incertidumbre, pues se empieza a elevar el tipo de cambio, ¿no? De estar en 16, nos vimos a los 18.50. Salen los recortes de las tasas, todo esto y impacta todavía más, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues que siga subiendo un poquito más el tipo de cambio, ¿no? Porque al bajar las tasas va a ser menos fuerte y menos atractivo México, ¿no? Vean este pronóstico era a finales del 2022 y algo que quiero que mostremos aquí es
todos los pronósticos nunca se cumplen, ¿no? O sea, tú puedes tener al mejor analista y te va a decir, no, pues la proyección la vemos por aquí. Casi nunca se cumple, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, estamos viendo, todos pronosticaban tipos de cambio de 20 todo el año 2023. ¿Qué pasó? Tuvimos mínimos 17, 16, ¿no? 3 pesos de diferencia, no cumplimos nada. Y todos los analistas quedan como payasos, ¿no? O sea, literal. Nadie le pegó, ¿no? Y el que me diga, yo le pegué, pues déjeme decirle, le doy un premio. ¿Eh? Bastante, ¿no? Yo diría, ya nadie veía 16, decían, no, 16 ya es mucho, ¿no? Tómala, 16. O sea, son cosas que a veces no está dentro de las manos de uno. ¿Por qué? Porque hay muchísima parte de trading y especulación. La especulación no la puede controlar los mercados. Bueno, más bien los factores económicos, ¿no? Si hay mucha especulación, mucho nerviosismo, ¿qué va a pasar? Todos empiezan a vender tu moneda, ¿no? Y ya no quieren invertir en pesos. Te vas a una moneda segura, ¿no? Y va pasando así. Este es el pronóstico que está para el tipo de cambio del 2025, cierre 2024, 19.39, ¿no? Ahorita estamos ya 19.70, hay incertidumbre y vienen elecciones de Estados Unidos, entonces parecía que iba a ser mejor Kamala y ahorita parece que no hay un color favorito para México, ¿no? Porque ambos están viendo lo del TEMEC y eso pues se preocupa, ¿no? No es algo bueno que se quiera revisar. ¿Qué vemos al futuro? Esto es lo que se veía en el 2023, estábamos parados, eso se había hecho una proyección, ¿no? Decíamos que las tasas habían llegado al máximo, sí se cumplió, ¿no? Es algo que sabíamos de los ciclos, ¿no? Lo que les decía, la inflación empezó a bajar, sí bajó, ¿no? De los niveles que estaban del 7-8% en México, pues ahorita estamos abajo del 5%, ¿no? 4,62. Consecuencias de las altas tasas de crecimiento, pues el crecimiento económico se iba a ver opacado, cosa que ocurrió. Ahorita vamos a ver la gráfica del crecimiento de México, se vio opacado. Consecuencias del TEMEC, hay un panel ahorita del maíz transgénico que se va a resolver en noviembre, el cual se espera que se pierda, ¿no? No hay pruebas contundentes o científicas que haya mostrado México para decir que era dañino el maíz transgénico, ¿no? Entonces, pues la llevamos de perder. Venían elecciones de Estados Unidos y de México, veíamos como incertidumbre eso, se dio, ¿no? La de México provocó incertidumbre, se esperaba una mayoría, no se dio. Más bien, se esperaba que hubiera mixto y se dio una mayoría, ¿no? Y el fortalecimiento del dólar, pues al bajar las tasas, obviamente te vuelves a regresar a las monedas que dan más rendimiento, ¿no? Y esto es lo que les decía del crecimiento económico, ¿no? Vamos a la baja. No se ve un factor alentador que digas, vas a cambiar la tendencia de tu PIB. Y algo más interesante ahorita, la siguiente gráfica, es el déficit que se está creando, ¿no? Y vean, esta gráfica siempre teníamos como déficit algún 1%, 2%, pero ahorita estamos en el 5%. ¿Qué quiere decir con esto? Que el PIB no creció lo suficiente que estás gastando tú. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Vamos a dar más gasto social. El gasto social tiene una implicación, una cosa. Es un paliativo para un enfermo, ¿no? Se puede decir, que no vas a resolver ese problema. Tú le puedes estar dando dinero, pero si no resuelves el problema de raíz, va a seguir siendo igual, ¿no? Y aunque le des más dinero, la inflación sigue subiendo. Y si no lo sabe trabajar o no sabe superarse, no va a pasar nada. Si tú no inviertes en infraestructura, en servicios médicos, en seguridad para que el inversionista invierta en México, tu crecimiento va a seguir siendo nulo, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Gastas mucho en gasto social, el crecimiento en el PIB no se está dando, ¿no? Y pronto, pues este déficit, o sea, va a empezar a pegar más porque tu deuda va a ser mayor al 50%, ¿no? Ya estábamos allí. Por el tipo de cambio no se daba que estuviéramos por arriba, pero ya ahorita que empezó a subir, pues tu deuda va por arriba del 50%. Entonces eso genera también riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que vamos a ver es, va a haber una emisión de deuda, reestructura de deuda en dólares, 16 billones de dólares que vamos a reestructurar. ¿Qué tasa creen que van a obtener? Van a pedir al inversionista mayor tasa, porque hay mayor riesgo en tu país, ¿no? Entonces, va a haber altas tasas. Colocar deuda te va a salir más caro, ¿no? Y entonces, ¿tiene implicaciones? Sí. No había pegado tanto porque traes finanzas públicas sanas, traes reservas buenas, tu déficit y el gasto estaba no tan grande, pero ahorita que estás aumentando tu gasto y que quieres dar más apoyo, sí,
sociales, pues va a pegar más, ¿no? Y eso es pues, un gran problema. ¿Qué vemos al futuro? Un recorte de tasas, van a seguir las tasas recortando, ¿no? ¿Qué se esperaba aquí en México? Se esperan 2 recortes más de 25, ambas. Y en Estados Unidos también se esperan 2 de 25. Y todo el 2025 se esperan bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque se espera que la inflación llegue a su objetivo y pues no va a haber como un impacto tan grande, ¿no? Tendría que haber algún acelerador que dijeran, oye, tengo que volver a subir las tasas o mantenerlas allí, pero no lo va a pasar. Lo que les decía, yo creo que el 7% es lo mínimo que va a llegar en México, ¿no? Ya no te va a bajar tanto. Entonces es como el escenario. ¿Qué les recomiendo? Si llega a un 7%, tomar coberturas de tasa, ¿no? Para los créditos. Hay coberturas a 3 años donde pagas tú una prima y te asegura no tener un impacto grande. Eh, en el periodo económico anterior, ¿no? Donde tuvimos tasas del 4%, los clientes que tomaron coberturas a 3 años se cubrieron y no pasó del 5% su strike. ¿Qué quiere decir con esto? Fijaron su tasa del TIE al 5%. Ese 6% más que subió, que llegamos al 6.25, no les impactó a ellos. Pero eso es parte de una cultura de cubrirte, ¿no? Y de pensar, es que la tasa, yo me voy a la película en el 2021 y todo será, la tasa no va a llegar arriba del 7%. ¿Qué pasó? Llegamos al 11.25, ¿no? Entonces es mejor cubrirte a querer jugarle al escenario, ¿no? Mejor pago por ver, es como en el póker, ¿no? Pago mi entrada, estoy seguro, veo qué hay y si no, me retiro, ¿no? Es preferible hacer eso, ¿no? Y ¿qué esperamos? También elecciones el 5 de noviembre, Estados Unidos. No sé qué sea mejor, si Kamala o Trump, pero bueno, va a haber mucha especulación y mucha volatilidad. Si lo es Trump, ya lo vimos en el periodo de mandato que tuvo en el 2017, cómo generó muchísima volatilidad, ¿no? Cada tweet, cada arancel, cada revisión es un negociador muy duro. A lo mejor nada más se sale con la suya, pero provoca mucha volatilidad, ¿no? Entonces, eso va a ser muy fuerte. Y las consecuencias del Temec, ¿no? Si pega lo del maíz, pues también tenemos otros sectores donde puede pegar, ¿no? Sobre todo lo de Pemex y CFE, o sea, el energético, donde estás privilegiando las empresas estatales sobre el sector privado, ¿no? Entonces, eso, pues ahí está la disputa. Si genera una consecuencia fea para México en el maíz, también lo van a hacer en el energético, ¿no? Y el dólar, pues un fortalecimiento esperamos. Al bajar las tasas, pues todos van a empezar a invertir en acciones otra vez, ¿no? Ahorita no se invertía tanto en acciones. ¿Por qué? Porque tenías una tasa libre de riesgo, no fija, una renta fija, con una tasa de interés, un retorno bastante alto, ¿no? Pero al bajarle ese retorno, pues ¿qué va a pasar? Vas a invertir más en acciones, ¿no? ¿Qué van a buscar? Acciones en Estados Unidos y aquí en las principales de México, ¿no? ¿No? Eso es lo que estamos viendo. Y pues muchas gracias por su tiempo, ¿no? Un comercial, ¿no? Banco Base, especialista en divisas y derivados. Gracias. No sé si tengan dudas. Adelante. Acabas de dar una clase interesante de indicadores financieros, pero bueno, yo particularmente estoy en el sector energético. Ajá. Muchas de las inversiones en este sector pues, se han pero hemos estado viendo pues una fuga de recursos principalmente hacia Estados Unidos, que es importante porque tener aquí proyectos, por ejemplo, de almacenamiento de compromiso, de transporte, con toda esta incertidumbre política, ahorita con la reforma energética que comentabas, de darle preferencia a las empresas públicas mexicanas, pues muchos inversionistas se están yendo y hay muchos inversionistas que están llevando su dinero hacia Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu lectura o cuál es tu comentario? Yo sé que explicaste un poquito al respecto y ese es uno de los factores que todo este tema político y demás se está ocasionando, pero pues yo lo veo mucho, lo estoy viendo cada vez más en el sector energético. O sea, había muchos proyectos muy interesantes en infraestructura que abonaban a nuestro país y hoy en día, adiós, ¿no? Sí, y se están relocalizando, ¿no? Se están yendo a otro lado. Iba a invertir Microsoft en Querétaro
se habían hecho como un acuerdo con CFE de que tenían que tener tanto flujo megawatts que iban a necesitar. CFE dijo, voy a revisarlo, no te prometo nada, y entonces ya Microsoft decidió para las operaciones, se las llevó a Uruguay. Entonces, pues se va una inversión allí fuerte, ¿no? Que podía haber sido para aquí, para el país, y así van pasando en algunas empresas, ¿no? La de los chips, pues hay que ver qué va a pasar, ¿no? Si lo van a hacer o no lo van a hacer. La parte de los carros, ¿no? Estaba viendo mucho auge de los carros, abrir armadoras chinas aquí en México, y ahorita con lo de los aranceles en Estados Unidos, parece que se va a mitigar, ¿no? Aunque están diciendo ellos que van a invertir para el sector de la América Latina y hacerlo aquí en México, pues no se sabe bien, ¿no? Si es cierto, ¿no? Entonces, sí se ha congelado mucho la inversión, ¿no? Sí. Y sobre todo el nearshoring, ¿no? Que deberíamos haber aprovechado todo lo que dejó ir China, no lo aprovechamos al máximo, ¿no? Lo aprovechó Taiwán, que empezó a subir muchísimo, Vietnam, ¿no? Que son los que más acapararon del nearshoring, ¿no? Sí. Gracias. ¿No? Adelante, Felipe. ¿Qué tal? Mi pregunta no tiene nada que ver. Los CETES, hay un déficit que está creciendo. México emite muchos CETES. Ajá. Mucha gente tiene Sí. su dinero en inversión a CETES. Mi pregunta es, ¿en qué momento pueden hacer default? ¿Cuáles son los indicadores que puedan generar miedo sobre la inversión en CETES mexicanos? Tendría que estar, que la deuda, el apalancamiento que digas tú ya al 90%, ¿no? O sea, de que tu PIB ya esté comprometido con lo que vas a pagar, ¿no? Ahorita está al 50%, ¿no? No es tan grave, pero sí te va a requerir más y más tasa. Es decir, si tú quieres que alguien invierta en México, pues tienes que pagar esa prima de riesgo, ¿no? Y entonces, por eso les decía, ya no vemos la baja de tasas abajo del 7%, ¿no? El riesgo país creo que ya no te lo va a permitir, ¿no? Entonces, el CETE es lo más líquido, es como libre de riesgo, se puede decir, lo del país. Si eso se empieza a afectar, pues entonces imagínate dónde nos vamos a ir, ¿no? Y Ahí sí. no vamos por allá, no está en camino por Todavía ahí. no. Todavía Ajá. no. No. Y yo creo que no vamos a llegar a ese punto, ¿no? Ok, Esperemos. gracias. Esperemos. Sí. Hola, perdón. Hola, Heriberto Baena, soy consejero nacional por Tabasco. Se habla mucho, bueno, ya estamos a pocas semanas de la elección en Estados Unidos, ¿no? Viene Kamala contra Trump y sabemos que en las campañas, pues ellos van subiendo y el lenguaje anti-México es A ver, mayor. lo que enciende el electorado, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, digamos, no sabemos cuál nos conviene más, pero cuál es el menos peor, digamos, coloquialmente hablando. Es que está bien complicado, ¿no? O sea, los dos ya dijeron que hay que revisar el TEMEC. Hay una revisión en el 2025, ¿no? Entonces, si hay una revisión, lo más seguro es que van a ponerle cláusulas en algunas cosas a México, ¿no? Van a restringir, van a ser más agresivos para proteger a sus mismas empresas, ¿no? Si van a invertir aquí en México y no tienen pues ahora sí que las garantías para invertir, pues no lo van a hacer así a la ligera, ¿no? Entonces yo creo que va a ir por allí un poco. La parte de la migración, ¿no? También, pues en ambos lo están manejando, ¿no? Y creo que son temas que quieren tocar eso y son muy dolorosos, ¿no? Para México. Entonces sí no sabemos bien. Yo creo que Trump generaría más incertidumbre, ¿no? Que Kamala. Kamala es un poquito más calmada, un poquito se podría decir, no tan temperamental como Trump, ¿no? Que con un tuit lo dilataba todo, ¿no? Yo creo que es más calmada, pero también se ve que va a haber consecuencias, ¿no? Gracias. ¿Eh? Pero van a revisar. O sea, sería bueno para los inversionistas, sí. Pero creo que las consecuencias que va a haber, o sea, va a ser más exigibles. O sea, no sé si se acuerdan que la revisión de la vez pasada era porque los salarios que no estaban siendo competitivos, que era mucho más barato que no había las mismas condiciones aquí en México que lo que pagaban las plantas en Estados Unidos. Entonces pidieron que sobre todo en la parte de armadoras, se elevaran los salarios, ¿no? Y eso pues también incrementó los costos. Se vuelve menos atractivo un poco México, ¿no? Y por ejemplo, si es Trump lo que va a querer hacer es que inviertan en México, digo, en Estados Unidos, sus plantas, ¿no? Por ejemplo, ahorita Tesla detuvo la parte de la planta que iba a abrir en México, allá en Monterrey,
y está ahorita como congelada, ¿no? Esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero pues esas decisiones pues, va a obligar a las empresas americanas a quedarse en Estados Unidos, ¿no? Más si les da un estímulo fiscal, pues te conviene quedarte, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo vengo de Ciudad Juárez. Ujú. Mi giro es, yo comercializo carne, el 100% es americana o canadiense. Y para poder seguir en mi criterio en un mercado donde no tenemos mucha competencia desleal en esa área. Entonces yo puse centros cambiarios pues para abastecerme de dólares a precio de compra. Pues todo estuvo muy bien hasta últimamente que entró pues ya la regulación de no financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y esas cosas. Y yo sé que pues no tenemos una bola mágica, como dijo usted ahorita, para ver qué va a pasar en el futuro. Ciudad Juárez también está teniendo ahorita mucho cierre de plantas americanas, precisamente porque se están yendo a Sudamérica. No hay incentivos. Muchos empresarios de Chihuahua se están yendo al Paso, Texas, y el Paso, Texas visualizó que con las nuevas, o sea, con esta nueva administración federal y todos los cambios que vienen, muchos se van a ir a Paso, Texas. De hecho, allá están dando incentivos de renta, tramitología entre las autoridades. No es tan complicado como aquí abrir un negocio. Entonces, todo esto. Es muy probable que, bueno, Estados Unidos, hablando del Paso, Texas, porque he estado ahí en el Departamento de Desarrollo Económico, no nada más están invitando a empresarios de Chihuahua, sino ya tuvieron la semana pasada reuniones en Querétaro, Aguascalientes, León, para llevarse esos empresarios que están así como que, ¿qué va a pasar? Cierro mi negocio y me voy para Estados Unidos. Viendo todo este panorama y también las elecciones en Estados Unidos, que sentimos que probablemente gane Kamala, ¿cómo visualiza usted un 2025 con nueva administración tanto en México como en Estados Unidos en cuanto a la cuestión del tipo de cambio? Mira, en tipo de cambio yo creo que va al alza. Primero vamos a ver el presupuesto que viene de aquí del 2025 de México. Ese va a ser muy interesante verlo. ¿Qué es lo que van a hacer, no? Porque no puedes seguir gastando más, ¿no? Entonces, pero estás prometiendo apoyos, ¿no? Entonces, no sé, es una disyuntiva. ¿De dónde sale ese dinero? Y la otra, pues va a haber mucha volatilidad, gane quien gane de allá de Estados Unidos, ¿no? O sea, si te empiezan a decir, oye, voy a revisar el TMEC, le voy a meter mano, o te vienen paneles porque me incumpliste en esto, pues se va a venir o sea, no es un panorama favorable para el peso. Yo creo que sería más fortalecimiento del dólar, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes de importadores, yo sí tomaría coberturas, ¿no? Planeaciones un poquito más a un trimestre del 2025 para ver cómo se va comportando y después ya decidir si cubren más parte del año, ¿no? Sí, hace algunos años recuerdo que el dólar se fue como hasta 23 pesos. ¿Qué tanto usted, visualizaría con esta información? ¿Hasta un 25, un 22, un 23? Mira, al corto plazo no lo vemos más arriba del 2050, pero si sale una noticia sí se puede disparar al 21 o 22, ¿no? O sea, siempre hay como un catalizador, ¿no? Y entonces viene otra vez decisión política de Japón y están previendo que sí suban la tasa. Si suben, el carry trade se va a acabar ahí, entonces pues va a haber un impacto fuerte al peso, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede, o sea, sí se ven niveles de 20.50 al cierre de año. O sea, sí podría ser factible, ¿no? Ahorita estamos 19.75, 80 casi, ¿no? Entonces sí, ya estamos muy cerquita. Sí. Adelante. Sí. Para repuntar sobre lo que dices, hay una guerra monetaria entre Estados Unidos y China. Y si Trump quiere relanzar su industria, van a querer un dólar débil, no un dólar fuerte para exportar más, ¿no? Y en esta... De hecho, lo que Donald quería, bueno, en años pasados era como que el dólar estuviera más débil para que hubiera más exportaciones de ellos y hubiera más consumo en el extranjero y a ellos les saliera más barato el producto adentro, Ajá. ¿no? Pero
Eso es lo que intentó, no se cumplió, ¿no? Pero esa es Ok. como la ideología de Trump, ¿no? O sea, de que el dólar sea más barato para que consuman más en el extranjero sus productos y la importación sea más barata para ellos, ¿no? Gracias. Pero sí, va a haber muchos aranceles. Eso Sí, va a ser una guerra de aranceles, ¿no? Y a lo mejor ahí podría haber un beneficio para México, ¿no? Pero dando ciertas cosas de seguridad, ¿no? Y estímulos fiscales para las empresas que vienen, porque querían hacerlo la parte del corredor del Istmo, pero tienes que dar incentivos y hacerlos muy claros, es decir, oye, va a haber estas condiciones de seguridad para que tú inviertas aquí en México y te voy a apoyar en estas partes, pero si tú no lo haces claro y las empresas no lo tienen claro, no se van a querer ir a invertir allí, ¿no? Entonces, sí tiene que haber como una política y algo muy, muy transparente que digas, estos incentivos van a haber, ¿no? Todavía el año pasado, a principios decían, oye, es que ya va a estar casi terminado todo ese corredor industrial y es muy importante, pero no sabían muchos qué eran los incentivos que iba a haber, o sea, aparte de, porque te vas a ir a invertir en un lugar nuevo, ¿no? No sabes las condiciones que va a haber. Y si no tienes un estímulo que te diga, te voy a apoyar con esto para que tú tengas como un pequeño combustible para que crezcas rápido, ¿no? Pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces se van a ir siempre a lo conocido. gracias. Muchísimas gracias, No, gracias a Pablo, ustedes por su por tiempo. tu exposición, la verdad, bastante interesante. Vemos que al final enfrentamos retos importantes en las empresas. Y bueno, todo este panorama que nos dice tú fue muy importante, muy valioso, porque bueno, nos obliga a hacer esfuerzos para pues, crear esas estrategias que nos permitan precisamente enfrentar estos desafíos, ¿no? Este entorno que planteas, incluyendo la parte de la revisión del tratado, las elecciones en Estados Unidos y más lo que aparezca por ahí en los próximos meses o días o semanas, bueno, pues nos obliga precisamente a poner mucha atención, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por esa ponencia, ¿no? No, gracias a ustedes por No, invitarme. bueno, entonces ahora, bueno, voy a dar paso, un aplauso, por favor. Entonces, bueno, vamos a dar paso ahora a la maestra Rosa Isela Martínez Patrarca. Ella, bueno, curiosa por naturaleza, con un enorme interés por el mundo y por aprender cosas nuevas, la llevó a ser docente durante 13 años, conjugando con su trayectoria en instituciones académicas, de gobierno, sector privado y de la sociedad civil. Cada equipo de trabajo con el que ha colaborado la ha convencido del poder de las habilidades blandas como plataforma para lograr un crecimiento personal y profesional. Su formación en ingeniería en sistemas de información por el Tecnológico de Monterrey se conjugó con su pasión por el desarrollo humano y el emprendimiento, lo que la ha hecho una ágil conectora de talento con proyectos de impacto social a escala. Como directora de Wadhwani Opportunity dentro de la Fundación Wadhwani, lideró un programa de formación en habilidades esenciales donde junto con su equipo impactaron a más de 18,000 personas de México en desventaja de oportunidades laborales. Actualmente, además de ser conectora en Ashoka, organización internacional que promueve el emprendimiento social, es cofundadora de Sinestesia Digital, una consultora de investigación especializada en estudios de mercado y análisis de datos enfocados en la digitalización y crecimiento de pymes y fundadora de Growth Grant, una iniciativa que busca reducir la curva de aprendizaje en el acceso a capital para mujeres emprendedoras, ayudándola a hacer crecer sus negocios y mejorar su entorno. Cada lugar que ha visitado ha contribuido a ampliar su visión del mundo, sensibilizarla respecto a la importancia de una participación organizada para la solución de problemas y convencerla de que todos podemos ser agentes de cambio. ¿No? Muchísimas gracias, también, Rosela, por estar aquí presente y te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias Rolando, y un gusto, Pablo, también disfrutar de toda esta información que sin duda nos deja la cabeza girando.
Y muchas gracias a todos ustedes que están acompañándonos aquí en esta sesión. Por ahí creo que va a estar la presentación. Ya, ahí está ahí. Y bueno, compartirles este tema que lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Veo algunas caras conocidas que nos acompañaron, donde ahora con más, un poco más de espacio, les vamos a poder compartir estas mejores prácticas de mujeres que han accedido con éxito al sistema financiero en ciudades intermedias. Y esto es importante porque después de escuchar cómo va a ser nuestro panorama, es importante entender qué están haciendo las mujeres que sí, a pesar de todas estas condiciones, pues logran el acceso al financiamiento y cómo esto lo podemos llevar a nuestros grupos de impacto, de primer impacto, para que precisamente podamos hacer esta cadena. Algo muy interesante es que el Banco de México saca informes trimestrales donde mencionan cuántos negocios solicitan financiamiento. La vez pasada, y de hecho el estudio cuando lo hicimos, fue con datos donde arrojaba que el 80% de las empresas no solicitaban financiamiento. En este último trimestre que hicieron, fue el indicador, ahí lo pueden ver, aumentó al 83.5% de las empresas que no están solicitando financiamiento. Y hay muchos factores, ahí no me voy a entretener mucho en esta parte, hay muchos factores que inciden en esto, y uno definitivamente es la falta de preparación, pues el tema de que nos aseguremos y tengamos la tranquilidad de que nuestro negocio va a generar las suficientes ventas para poder hacer el pago de un financiamiento, entre muchos otros. Y esto derivó precisamente a que pudiéramos hacer esta investigación gracias a un fondo del gobierno del estado de Canadá, perdón, del gobierno de Canadá, donde pudimos identificar precisamente estas mejores prácticas. Y los objetivos era precisamente identificar esto y cruzarlo con una herramienta, como ya escucharon en la presentación de la semblanza, de lenguaje y comportamiento, porque el tema de desarrollo humano, creemos que aunque hay factores económicos externos, las empresas están encabezadas por personas y en las personas hay mucho material para análisis y entender por qué actuamos como actuamos. Entonces queríamos entender este lenguaje de comportamiento, lo que las motiva precisamente a tomar decisiones y cómo esto lo podemos replicar. Y derivado de esto, generar una guía que nos permitiera aterrizarlo de una forma bastante digerible, que no pudiera ser un impedimento el que no entendemos un gráfico, sino cómo esta guía nos puede llevar paso a paso para adoptar estas mejores prácticas. Y como resultado de esto, solo para comentarles un poquito el perfilamiento de las participantes, que considero bastante interesante porque seguramente ustedes dentro de sus cámaras también o grupos de influencia están recibiendo nuevos talentos que están comenzando sus negocios. Y a partir de qué edades comienzan y les podemos asegurar que van a acceder a un financiamiento, porque muchas veces decimos como, oye, pues no, el financiamiento es para alguien que ya tenga 40 años, ¿no? Su primer financiamiento para el negocio. Y la realidad es que no. Muchas de las que participaron ahí ya tenían 21 años, estaban recibiendo su primer financiamiento. Y también algo interesante es que en esta investigación en particular hablábamos de su primer financiamiento. Tenemos personas que incluso con 62 años recibieron también su primer financiamiento, obviamente con casos muy particulares que ahorita los vamos a mencionar de manera breve. Como se pudieron dar cuenta también en el gráfico anterior, la mayoría de las participantes estuvo en la zona del sur de México y tuvimos algunos casos excepcionales en el norte de México que fueron la excepción a la regla en muchos sentidos, que también lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Y aquí está la primera parte, porque queríamos hacer este cruce también en cuanto a los montos de acceso al financiamiento. Y este cruce con la edad. Entonces, si se fijan, si bien en los primeros rangos de edad los montos de acceso al financiamiento son bajos, no rebasan, bueno, el más alto tenemos el rango de hasta 240,000 pesos, pero si se fijan, ya en los rangos de 31 años a 40, 41, 50 es donde vamos a ver los rangos más altos de acceso al financiamiento. O sea, si bien no es una limitante la edad, pero sí hay una correlación en cuanto al monto de acceso al financiamiento. Luego, el nivel educativo, y eso también es muy relevante porque en muchas ocasiones, pues sabemos que en México también la educación es todo un tema. Si bien
hubieron algunos casos donde no, al no tener estudios pudieron acceder a un financiamiento, y ahorita van a ver por qué también, pero sí podemos ver que la maestría va muy correlacionada al monto de acceso al financiamiento. Entonces, sí hay un tema de a mayor preparación, pues voy a poder acceder a mejores montos, porque obviamente la educación financiera es una constante una vez que comenzamos a emprender y a liderar negocios. Otra parte importante es el giro comercial. Tuvimos muchos casos de industrias manufactureras y aquí básicamente representado por muchas artesanas y también de la industria de alimentos. Y el segundo fue el comercio al por menor, que obviamente es el que más nos impacta dentro de la Confederación. Obviamente también servicios, turismo, servicios de educación también. Quisimos hacer este paréntesis, por lo general no hablamos en este tipo de presentaciones sobre la presencia digital, pero sí considerábamos muy importante porque más que una mejor práctica, lo veíamos como un área de oportunidad, porque si bien los principales fondos de financiamiento no vinieron de fintech, solo hubo un caso, pero hoy en día cada vez más las fintech solicitan una página web para poder saber que existen, y definitivamente es una opción que cada vez se vuelve como más accesible, pero muy pocas mujeres tenían página web en su negocio y muy pocas tenían como un perfil de LinkedIn profesional activo de su negocio. Entonces, esto también lo dejamos así como un paréntesis de las oportunidades que hay. Y el otro punto sobre la antigüedad de las empresas. También hay unos datos muy interesantes del INEGI que hablan sobre este valle de la muerte de las empresas. Muchas de ellas pues estaban en un rango entre los primeros 5 años, de hecho, y obviamente a mayor antigüedad, mayores los montos de acceso al financiamiento. Y aquí viene esto que me parece muy, muy relevante también para que lo lleven a sus estados, porque uno de los principales fundadores de financiamiento fue gobierno en uno de los estados que tuvimos, de los 2 estados donde mayor participación tuvimos. Y si se fijan, también se ve muy clara la representación en los rangos, donde la banca comercial o la banca tradicional ya no va a llegar, pues ahí está gobierno haciendo su labor con los fideicomisos que son conformados por los impuestos de las empresas. Así que es muy importante que cada uno dentro de sus estados sí se acerque a sus gobiernos estatales y logren tener ese tipo de gestiones donde digan, oye, si estoy yo aportando desde mi impuesto a este fondo que se vuelve pues de las empresas, pues que se generen programas donde precisamente se incentiven más a este tipo de iniciativas donde el gobierno puede ayudar en esta parte, en etapas donde ya después se puede pasar ya a una banca comercial o a otro tipo de soluciones, pero sin duda sí vimos que eso generó un impacto muy positivo en estos estados donde sí tenían este fondo de financiamiento y en algunos casos hasta etiquetado específicamente para mujeres. Y pasando a la parte del lenguaje y comportamiento que consideramos también relevante para entender el cómo toman decisiones en el contexto del financiamiento. Y en este primer patrón que habla de razón, algo muy interesante que no aplica, o sea, aplica de manera indistinta a hombres o mujeres, es el cómo toman decisiones, si son personas que van a decir, para lograr operar mi negocio, voy a llevar el paso A, paso B, paso C, o para operar mi negocio voy a hacer un día A, otro día B y otro día C. Y cuando ya uno adquiere una responsabilidad de financiamiento, pues definitivamente es importante tener una estructura porque el financiamiento tiene un plazo, una fecha, un monto, un interés que se tiene que cumplir y eso se ve muy respaldado con procedimientos, como lo vemos aquí en esta parte de acá, que si se fijan, ahí muchas tienen esta parte de procedimientos. Y la parte de las opciones es una fortaleza porque en el negocio pues nos va a tocar pandemia, nos va a tocar X factores externos que implican que el negocio cambie su manera de operar o que innove o que genere otro tipo de alternativas para hacer frente a los compromisos. Y ahí es donde entra esta parte de opciones. Ahora, la combinación de ambos es lo que genera una fortaleza en los negocios, porque si bien puedo sostener una estructura
financiera y donde digo paso A, paso B, paso C, pero también logro tener las bondades de esta diversidad o versatilidad para adaptarme también a los factores externos de mi negocio. Y factores de decisión, también esto es muy importante, en qué usaban su financiamiento. Si se fijan en los montos, en los rangos más pequeños de financiamiento, no habían muchos cambios en su modelo de negocio. O sea, lo usaban a lo mejor para decir, oye, yo solamente quiero tranquilidad, liquidez, algo que me permita, como si se me atrasa un proveedor, un cliente, perdón, de pago, pues yo que rápidamente pueda salir adelante. Pero conforme iban aumentando los montos de acceso al financiamiento, ya empezábamos a ver una diversidad en el negocio. Y esto también responde, escuchábamos en una de las sesiones que teníamos con las empresarias, un caso que una decía, yo tengo 15 años con mi negocio, toda la vida hemos aportado a diferentes causas porque nos encanta poder regresar a la sociedad algo, pero de 5 años para acá tenemos estancadas las ventas. Y siempre había hecho lo mismo y siempre me funcionaba. Esas son las señales que ya toca la campanita de decir, tengo que cambiar algo porque ya no está funcionando lo mismo que yo venía haciendo desde hace 15 años. Entonces, ahí es donde cobra relevancia el entender que a lo mejor ya toca hacer algo diferente, algo complementario que nos permita precisamente esta parte de las opciones, ¿no? Y en el patrón estilo es cómo toman las decisiones, si la toman de manera independiente, si lo consultan con alguien más, con socios, si tienen a su asesor financiero experto, a su contador, a qué persona le consultan para tomar estas decisiones. Y si se fijan en los montos más elevados de financiamiento, definitivamente no lo hacían de manera independiente. O sea, ya quiero crecer, ya no puedo hacer todo yo sola, todo yo solo, necesito ya reunirme con expertos, tener socios, expertos en áreas específicas donde me puedan complementar y que con eso pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a financiamiento. Y en este tema de las buenas prácticas, lo que hicimos ya con toda esta información fue precisamente crear esta guía y con esta guía tener obviamente una reducción al miedo, porque muchas veces el acceder al financiamiento nos puede generar muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, y con esta guía poder reducir esta parte, tener una mayor capacidad para tomar decisiones estratégicas que permita precisamente no tomarnos 2 meses para decidir qué hacer con el dinero, sino ya hacerlo de una forma más rápida. Definitivamente disminuir la frustración, porque si es la primera vez que voy a buscar un financiamiento y no me preparé, pues no quiero el que me digan que no, voy a tirar la toalla y luego no vuelvo a tocar la puerta cuando pues sí se puede prevenir esta parte. Y para la entidad financiera, el que sepa que ya tiene un ejercicio previo hecho, pues también reduce el riesgo, porque va a decir, bueno, ya no viene así como viendo a ver qué me dan o a ver qué cacho, porque también vimos muchos casos donde decían, pues el banco me preautorizó un crédito, yo lo tomé, pero no tenía ningún plan para poder pagarlo y solamente esto me genera un endeudamiento. Entonces, eso también fueron partes de los beneficios. Y esta guía lo que hicimos fue impartir talleres para poder difundir esta guía, diseminar su uso. Más de 200 personas ya pudieron tomar estos talleres, que justamente se llama Ruta de Acceso al Financiamiento, y queríamos validar, porque nos encanta medir y nos encantan los datos, y queríamos validar cómo nos calificaban esta guía, sobre todo por la antigüedad del negocio. Y si se fijan, las personas que tenían un negocio con una antigüedad incluso de 21 años, 25 años, vieron esta guía de forma muy positiva, se volvieron como promotores de la guía. Y aquí en los primeros tenemos algunos pasivos y detractores, porque estas primeras fases decían, está muy padre la guía, pero necesito más porque apenas voy iniciando. Entonces sí requerían como más acompañamiento en planes de negocio y toda esta parte. Y en el de detractores, se los voy a compartir porque obviamente es para que sepan todo lo que hubo detrás. Tuvimos algunos casos que decían, pero Rose Grand es entidad financiera, yo nunca los conozco y nosotros no damos financiamiento, entonces era como, no, para nada. Entonces por eso tenían esas calificaciones. O de algunos que decían, está muy padre la guía, pero ahora queremos que nos vinculen con oferta financiera.
y nosotros llegamos a una fase donde únicamente les damos la herramienta y ahí, gracias a aliados, pues sí se puede complementar y cada uno de sus estados, pues se puede complementar también con la oferta de manera local que tengan, o incluso ahora a nivel nacional. Entonces, esto también fue interesante, el conocer dónde, pues decían, está muy padre la guía, pero todavía quiero más información. Era prácticamente lo que nos decían. Y ya dentro de la guía, la estructura que se tiene está compuesta precisamente en una primera parte donde se hace una autoevaluación para poder definir muy bien el estilo de trabajo de cada persona y que esto nos permita ya tener una base de cómo yo tomo decisiones en el contexto de financiamiento. Y posteriormente, aquí me voy a ir un poquito más avanzada para que podamos tener espacio si tienen comentarios. Posteriormente vemos la parte de qué se hace entre 9 y 6 meses. Obviamente no entro a toda la parte de la guía, pero solamente destacar algunos puntos que fueron relevantes y constantes como mejores prácticas, ¿no? Como ¿para qué quiero el financiamiento? Esta era una parte muy clara que sí buscaba o sí vimos como una mejor práctica que tenían claridad sobre qué uso le iban a dar al dinero. Y cuál era la situación actual de mi negocio. Es muy importante esta primera fase para poder tomar decisiones. Y sobre todo calcular el monto que se requiere, por lo que les comentaba que muchas veces decían como, oye, me preautorizaron un crédito por 100,000 pesos, cuando en realidad necesitaba solamente 50, porque los otros 50 me va a generar endeudamiento. Entonces aquí, por eso es tan importante tener claro cuánto en realidad necesito. 6 a 3 meses antes, definitivamente la que más salta ahí es la opinión positiva del SAT, que se puede trabajar todavía en un rango de 6 a 3 meses. A partir del primer día del financiamiento, definitivamente tener metas de venta mensuales que incluyan los montos de pago a realizar. Y bueno, es que habían tantas lecciones aprendidas que por eso los invito al taller. Y en cuanto a la gestión del financiamiento, siempre, ¿no? Esa era como la regla de oro. Si existe algún problema para poder hacer frente, pues sí, acercarnos a la institución y solicitar el ajuste necesario. En específico sobre ayuda en temas financieros, resalto aquí algunos cursos de finanzas. Siempre decíamos, una vez que uno comienza a ser empresario, empresaria, las finanzas tienen que formar parte de la vida de forma permanente. Y que resalto mucho, redes empresariales. O sea, esto fueron de las mejores prácticas que escuchamos durante la investigación, la fortaleza de las redes empresariales que están representadas precisamente por ustedes aquí el día de hoy, donde si yo no sé algo, se lo voy a consultar a alguien más, y creo que es muy bueno y muy positivo que esto lo puedan permear al interior de sus grupos de influencia, donde resalten el por qué es importante conformar parte de una red empresarial, que precisamente les va a resolver esas inquietudes, esa incertidumbre en toma de decisiones de financiamiento. Y solo como últimas recomendaciones, lo que mencioné de manera repetida, la educación financiera, redes de aprendizaje, que se complementa obviamente con las redes empresariales, porque de ahí surgen muchos círculos donde podemos estar aprendiendo de algún tema en específico. Y ya ustedes, tanto obviamente a través de la Concanaco, de las diferentes alianzas que se están creando, el poder también vincular más oferta financiera a la medida, porque cada estado, cada ciudad, cada localidad va a tener particulares, necesidades muy particulares de financiamiento, que sí es importante pues poder conocerlas. Nos toca a nosotros desde encabezar grupos de influencia, conocer la oferta financiera para a su vez darla a conocer, porque muchas veces los que llevan los negocios están tan metidos en la operación que les cuesta mucho trabajo llegar a conocer a profundidad toda la oferta financiera que existe. Y bueno, pues les dejo aquí este QR que a través de estos talleres que estamos implementando y obviamente también la investigación que buscamos profundizar sobre aspectos de financiamiento, encantados de programar estos talleres para poderlos llevar a sus cámaras y también sumarse a las actividades que estamos haciendo desde la VP de Mujeres Empresarias en la Comisión de Financiamiento. Y por supuesto, también que reciban un saludo de Daniela Martínez, la VP de Mujeres Empresarias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La verdad, también muy interesante todo este planteamiento que nos acabas de hacer. No sé, bueno, hay muchas áreas de oportunidades que se pueden desarrollar, ¿no? En materia de pymes, ¿no? Con las empresas. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Gracias. Es fácil. Y comentarte que unas amigas y yo tenemos una fundación hace 14 años que apoyamos a mujeres e hijos que sufren violencia intrafamiliar en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues invitarte también en algún momento para dar un webinar, porque yo creo que es muy importante todos estos cursos que traes y esta plataforma para ayudar a estas mujeres que traen una codependencia económica. Sí. Nosotros a veces les damos cursos como para que sepan hacer algún oficio como uñas, cabello y demás, Sí. para que puedan tener una dependencia económica, pero yo creo que aquí sería un canal de comunicación importante como ayuda también a estas mujeres para encontrar una salida financiera a través de negocios que pudieran ir desarrollando. Entonces, eso y felicitarte por tu trabajo. Gracias. Gracias, muchas gracias, con gusto. Sí. 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 La verdad que Ciudad Juárez es una ciudad muy resiliente donde desde toda la vida ha sido una ciudad donde la mujer es la que más participa en la actividad económica. Entonces, pues tenemos muchísimos casos de mujeres que se quedaron de repente viudas o su esposo en la cárcel. Entonces, sí o sí, no había otra opción más que salir adelante. Sí. Y pues ahí lo han hecho como han podido, pero creo que una información como esta les ayudaría más a dar un salto. Sí, con muchísimo gusto, claro. Gracias y también también la creo. felicito. Gracias, muchas gracias. Sí, creo que ahí estaba el correo también y si no, ahorita nos intercambiamos contactos con muchísimo gusto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, hice yo quería hacer dos preguntas rápidamente. Digo, de lo que nos presentaste, o sea, ¿qué retos enfrentan las mujeres emprendedoras para poder acceder a estos financiamientos? ¿No? O sea, ¿cuál es el principal, la problemática o qué es lo que se desarrolla, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta es, o sea, ¿cómo está el tema de la educación financiera en las pymes, ¿no? O sea, digo, no sé si de ese estudio que ustedes hicieron, qué áreas de oportunidades hay, porque digo, y tiene que ver con lo que ahorita también comentaba Pablo, ¿no? Todos estos mecanismos de cobertura que puede servir para las empresas. Bueno, muchos de ellos no lo conocen y creen que están vinculados con otras cuestiones como especulación no es así, ¿no? Entonces, no sé, en lo que ustedes investigaron, ¿cómo está también el tema de educación financiera? Sí, sí, el tema de educación financiera, pues sí lo veíamos como una de los pilares de las que accedían a mayores montos, pues sí fue una constante que decía, nos estamos preparando, maestría, especialidad, tengo eventos muy específicos donde cada año voy para poder tener como una actualización en educación financiera, pero desafortunadamente no todas las mujeres, en este caso sobre la investigación, pues le dan esta prioridad para poder seguirse preparando en temas financieros. Y son factores desde el tiempo, pues les consume la operación, el poder tener a lo mejor un negocio que les permita ya, algo que decían también era como entender los ciclos del negocio. Si no han llegado a una fase donde entienden el ciclo del negocio de en qué momento tengo un trabajo operativo muy alto y en qué momento tengo espacio para capacitarme, si no ha llegado a esa fase o si no ha llegado a esa decisión, pues entonces siempre va a estar la educación financiera como en segundo o tercer término, no será como una prioridad. Entonces, esa parte lo veíamos de manera muy clara. Y en cuanto a la primera pregunta era de... Para las mujeres emprendedoras para acceder al financiamiento. Y en cuanto a los retos, definitivamente igual, el que logren entender, o sea, aunque suene como redundante, pero sí lograr entender el ciclo del negocio, porque muchas veces dicen, oye, es que no hay financiamiento para mí. Pues mínimo tienes que pasar un año para entender cómo está tu ciclo del negocio, cuándo tienes ventas, cuándo tienes no. Si no logras tener esa paciencia de un año para ver cómo funciona, pues difícilmente vas a encontrar a alguien que te dé un financiamiento porque pues es como todo, ¿no? Si yo llego a presentarme con alguien y no sé ni cuáles son mis fortalezas, pues voy a decir, ¿y yo cómo trabajo, cómo me conecto contigo? Entonces, lo mismo sucedía en esta parte de los negocios, entender muy bien el ciclo para que entonces a partir de eso
pudieran tener claro dónde estaban paradas y a qué podían aspirar. Pero definitivamente sí vimos eso como uno de los retos, porque las que sí lo lograban, pues era porque tenían muy clara la visión del negocio, su propósito sobre todo, lo tenían muy claro su propósito y eso era su motor para seguir avanzando. Entonces, no tener eso claro, pues sí, las deja más vulnerables. Muy bien, muchísimas gracias. Muchos más, ¿eh? Hay muchos por Sí, yo sé que sí, pero esos serían como la base. los principales. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, pues agradecerles por favor un aplauso a nuestros ponentes. Bueno, aquí en la vicepresidencia de Asuntos Financieros y Mercado Cambiario, bueno, continuaremos trabajando con ustedes en, digo, todos los proyectos que pensamos desarrollar que tengan que ver precisamente con estas oportunidades que mencionaba Isela y que también Pablo, y bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes semanas también qué más podemos generar de manera conjunta que aporte precisamente a algo que sea productivo, que sea valioso para la Concanaco Servitur. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Sí, claro, por supuesto. Aquí está, sí, se lo anoto, por favor. Y mire, usted me anota lo suyo. Sí. Yo deberían ahorita ser la presidenta de la Cámara, pero ya las mujeres son 11 años. O sea, sí le conozco, o sea, ahorita cuando usted está platicando, me dice, ayuda a nosotros. Sí, no, y exactamente uno se mantiene pues sacando el negocio. Sí. Y esto no así me pide, les digo, yo pues ni siquiera sacamos la casa de aquí alrededor. Y es cuando nos llega, o sea, no estamos preparados para recibir el trancazo, porque no nos damos cuenta, porque estamos sacando operaciones. Yo tengo, ya saben, el negocio ahorita que dice ustedes, y de que hace unos años para acá, como que no me va tan bien. Y ahí, oye, así como que sí, es la importancia de conversar, perdón, listo. Sí, esa parte. Sí. Hola, Arturo, qué gusto. Ajá. Ok. Sí, te doy sus datos y nos hacemos una reunión porque aquí estamos haciendo esta investigación. Perfecto, sí, encantado. Sí, pues la entrada al taller lo hacemos ahorita sí que no te lo recomiendo, ya tengo la cámara de una cámara de Jalisco y otra cámara de Jalisco también, que ellas ya están en la próxima ellas van a hacer en línea. Ok, porque fuera, porque nos uniéramos nosotros con una de ellas, ¿verdad? Nos uniéramos para ahorrar tiempo para ustedes también. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, sí. ¿Será que fueron regalados? Sí, claro, claro. Para la evidencia, porque la evidencia. Gracias. Adelante, adelante. Sí, gracias. Sí. Sí. Ajá. Sí, claro. Mira, aquí está el número de... Ajá.
Mándame el mensaje. Y sí, te lo estamos haciendo. Estamos haciendo otra. Y me pones ahí el. ¿Cómo te enteraste? Para nuestra